circulitos. Cada vez que nos digan que ya es constitucional, les podemos decir, pero también es constitucional todo lo demás. Y vamos haciendo todo lo demás y luego discutimos lo de la calidad. Porque también podemos ser de gran calidad en esta defensa de los derechos de los niños, de los jóvenes, de todo lo que dice el artículo constitucional. Porque lo curioso y lo interesante de la modificación que acaban de hacer es que es tan vaga, tan imprecisa, a partir del mismo nombre de calidad. ¿Qué significa calidad? Porque fíjense ustedes, yo puedo decir que soy de pésima calidad y a lo mejor aquí algún compañero puede decir, pues yo soy de la mejor calidad del mundo. Pero si se fijan bien, ambos somos de calidad, porque uno es de pésima y el otro es de buena calidad, pero los dos tenemos esta propiedad de ser de calidad. Entonces ahí hay un error, si quieren ustedes, sintáctico, ortográfico, gramatical, como le quieran llamar, pero es un error que muestra claramente la vaguedad del asunto. Y entonces, para la OCDE y para el Banco Mundial, ¿qué es la calidad? Y la calidad, en el fondo, lo que nos dicen es un número. Es un número, porque ¿cómo sabemos que alguien tiene calidad? Ahí te va el examen. ¿Cuántos aciertos sacaste? Entonces yo decido que de 100 aciertos para arriba es de calidad, pero puedo decidir que de 50 para arriba, o puedo decidir que de 300 para arriba, y le pongo elemental, deficiente, bueno, excelente. Pero esas son definiciones arbitrarias. Alguien dice a partir de este puntaje. Pero entonces, a lo que la Constitución plantea en riqueza conceptual, la ciencia, combatir el fanatismo, defender los derechos de los trabajadores, la independencia, la soberanía, todos son conceptos concretos que tienen que ver con la historia de este país. El Banco Mundial y la OCDE nos dicen, ahora viene el reino del número, de la calidad, es decir, de la cifra. ¿Qué significa eso? Una cifra. Si tengo dolor de cabeza, puedo resultar de pésima calidad. Si estoy bien almorzado, puede ser que de repente salto a ser de buena calidad. Si soy de una escuela del Distrito Federal, en la colonia Benito Juárez, soy de buena calidad. Pero si soy de alguna región rural, Sierra Norte de Puebla, entonces resulta que no soy de calidad. Entonces, esta definición de calidad no resuelve nada, crea una confusión, y en medio de esa confusión, lo único que queda claro del artículo 3º constitucional es esto otro, este rosario de conceptos que son las lecciones que se han extraído de la historia de lucha de este país. Cada uno de ellos, cada una de estas palabras, soberanía, por ejemplo, ¿de qué nos habla? Pues nos habla de la lucha contra los franceses, contra los españoles, contra los americanos allí en Veracruz y en el norte, en Chihuahua. Nos habla de luchas concretas, pero esto de la calidad, ¿cuántos mártires de la calidad tenemos? Los niños héroes defendieron la calidad educativa. Pancho Villa estaba muerto de interés por luchar por la calidad. No, él luchaba por el derecho a la educación. En cuarto lugar, esta modificación constitucional, muy al estilo de la OCDE, del Banco Mundial, es decir, de financieros que no tienen sensibilidad ni percepción de los fenómenos educativos. Esta perspectiva se ha convertido en realidad más que en una reforma educativa, porque como ven, es tan ambiguo el término de calidad y lo que le acompaña que difícilmente podemos hablar de algo sustancial en términos de educación. Pero lo que sí es sustancial es que encubierto en el artículo 3º constitucional se está prolongando, extendiendo, aplicando la reforma laboral
ahora en el artículo 3º constitucional. Como decía por ahí un maestro en un artículo muy sabio, en realidad es una reforma laboral disfrazada. ¿Por qué? Porque habla de las 3 cuestiones fundamentales de la vida de un trabajador: el ingreso al trabajo, la permanencia en el trabajo, la promoción, todos elementos constituyentes clarísimos de lo que es la temática laboral. Entonces, eso sí está muy claro. Ahí sí la reforma del 3º constitucional es clarísima. Ahí no hay cosas ambiguas. Dice, vamos a reglamentar el ingreso, la promoción, la permanencia. Y todos sabemos muy bien qué significa eso, cada uno de estos términos. Además, a nivel constitucional, se da el lujo de establecer lo que sería el capataz, es decir, el que va a cuidar y definir quiénes son los que tienen derecho a la permanencia, que será el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y un pequeño centro de investigación que no acababa de definirse, que no era importante, que tenía más importancia el Ceneval, el enlace, que este pequeño centro, desconocido para muchos. De repente ahora le ponen su sombrero de capataz, su caballo, su látigo, y lo sueltan a caminar por el campo de la educación mexicana. Ahí va. Ya el mismo director del INEE decía, es que el INEE no está preparado para asumir la función de evaluar a los maestros. No fue hecho para eso. Van a tener que rehacerlo. ¿En qué términos, en qué condiciones? No sabemos. Pero sí sabemos la orientación, que va a ser estrictamente laboral. Como decía un abogado laboralista, el abogado Pérez Saucedo, en realidad se está creando el apartado C en la Constitución. Acuérdense ustedes que el apartado A se refiere a los obreros de las empresas y algunos sindicatos que hemos conseguido, como el sindicato de mi universidad, no estar en el B, sino estar en el A. Luego viene el apartado B, que es un apartado de derechos disminuidos para los trabajadores. No se puede ir a huelga, no hay condiciones, no hay un contrato colectivo tal cual, hay condiciones de trabajo que se firman unilateralmente, y hay un régimen mucho más represivo contra los trabajadores que en el apartado A. Bueno, pues ahora viene el apartado C, porque ni en el apartado B ni en el apartado A existe un órgano supervisador, un capataz que esté dedicado a vigilar el cumplimiento de cuanta obligación se le ocurra al gobierno o al Congreso poner en la Ley General de Educación. Lo que se les ocurra. Sacarle la lengua al director de la escuela puede ser una falta grave. Claro, no se pondrá así, se dirá faltar al respeto a la autoridad, y sobre todo si es el secretario de Educación, pues todavía peor. Es decir, que ya no será en la mesa bilateral que se resolverá la cuestión de las cargas de trabajo, de las modalidades de ingreso, de las causales de despido. Ni siquiera ahí se va a definir. Se va a definir en la Ley General de Educación. ¿Por qué? Porque esa es la ley que va a reglamentar este artículo constitucional. Entonces van a dejar algunos espacios pequeños, pero lo fundamental, y esa es la batalla siguiente, impedir que se modifique la ley en esos términos. Imagínense ustedes que si el INEE va a ser el encargado de despedir maestros, porque habla de permanencia, ¿quiénes van a formar la Junta de Gobierno del INEE? Ya lo podemos empezar a imaginar. Y lo podemos empezar a imaginar porque ya hay otros cuerpos, así como directivos. Por ejemplo, está el Consejo de Autoridades, Consejo Nacional de Autoridades, en donde además de los encargados de la educación de cada estado,
participan representantes de televisoras de ámbitos empresariales. Entonces, a mí personalmente no me va a extrañar que en el INE, también en la junta directiva, se incorporen personas que son de Mexicanos Primero, de el Ceneval, de esta y aquella organización, con el disfraz de que son especialistas en educación, que son parte interesada de la educación. Por lo tanto, el INE va a ser efectivamente un cuerpo de supervisión. Le corresponde diseñar y realizar las mediciones de los componentes, y los profesores somos, según la Constitución, componentes. Bienvenidos, compañeros componentes. Y en el fondo, ¿cuál es la idea? Que para mejorar la educación hay que vigilar estrechamente al maestro. Hay que ponerle una cámara de televisión en el aula. Así como se vigilan los cruceros, habrá que vigilar también las aulas. Porque además eso está pensado para la evaluación universal, una cámara de video. Si se pone un día, ¿por qué no 3 al año? O 5, o algún gobernador va a decir, todos los días de clase vamos a tener la cámara ahí prendida. Porque la tesis es esa. Va a haber mejoría de la educación si perseguimos látigo en mano a los profesores. Y eso es absurdo. Finlandia, un país donde las escuelas tienen mayor autonomía, es un país donde los maestros deciden, discuten y resuelven los problemas de la escuela. Es un país de un nivel académico extraordinario. Y ahí no hay exámenes como estos de enlace. Sí está la prueba PISA, pero son de los mejores de todo el mundo en esa prueba. Pero no tienen un sistema de supervisión así. ¿De qué se trata con los mexicanos? ¿Somos criaturas distintas? ¿Creen acaso los financieros, los banqueros, que la motivación fundamental de un profesor es que me van a quitar el sueldo, que me van a quitar el empleo, que me van a sancionar? ¿Piensan que el compromiso, la trayectoria de vida de un profesor, el por qué decidió ser maestro, se resuelve en esos puntos? Cuestiones económicas nada más, cuestiones de miedo, cuestiones de persecución. Y en realidad muchos profesores trabajan en nuestras escuelas, en nuestras universidades, porque tienen un compromiso con los niños y los jóvenes. Entonces, una reforma constitucional debería de ser aquella que abriera paso a esquemas motivacionales que estuvieran fincados en alentar el compromiso de los maestros con las comunidades, con los niños, con los jóvenes. El gusto por enseñar. Nos van a perdonar, pero a muchos nos gusta dar clases. Claro que para los maestros, sobre todo de nivel básico, parece que la idea es que no les guste dar clases, porque les ponen 40 niños, porque les pagan muy mal, porque los obligan a tener 2 plazas, etc. Pero hay muchas maneras de organizar el trabajo que son mucho más humanas, mucho más positivas que simplemente la cuarta, el látigo, el castigo. Vean ustedes a los niños que fueron criados a partir de golpes, de castigos, de persecución, de sanción, y compárenlo con los niños que fueron educados a partir de que se reconoce su esfuerzo, se valora su esfuerzo, se le motiva de distintas maneras. Eso es lo que no ven los banqueros, porque los banqueros ven producto y dinero, punto. Lo demás no importa, y el numerito. El artículo constitucional es también una mala educación, porque insiste una vez más en una receta que ya hemos visto desde hace 20 años. Y la receta es evaluar. A la gente, si se le evalúa, mejora. Y eso ha demostrado ser totalmente falso a lo largo de estos 20 años de evaluación. Desde la carrera magisterial en el 93, hasta los exámenes del Ceneval en el 94, pasando por escuelas de calidad que también suponían una evaluación, pasando por enlace y por muchos otros
mecanismos de evaluación. Y el resultado de esos 20 años de fracaso, ¿cuál es? Que el Banco Mundial y la OCDE dicen, ¿saben qué? Vamos a descubrir